En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Dando continuidad a esas reflexiones sobre la oración, hemos estado centrándonos en ese aspecto fundamental de lo que es la relación con Dios y a lo que nos lleva el estar meditando ese pequeño conocimiento, relación con Dios, en donde se me ha revelado en Jesucristo que ese Dios es mi Padre. En toda esa dinámica que habíamos comenzado, hablando sobre la esencia, sobre la necesidad, y que lo hicimos de forma así muy básica, porque los audios se dirigen a todas las personas, no simplemente a un grupo específico que tengan un cierto conocimiento ya sobre la divina voluntad, sino que hemos querido comenzarlo así desde lo que dice el catecismo, que ya el mismo catecismo tiene un contenido demasiado profundo. Decir simple catecismo no significa que son contenidos pobres, no es un sentido así peyorativo. Ese catecismo de la Iglesia Católica tiene un contenido denso y demasiado profundo. No son enseñanzas de catecismo, como decimos, sino que es el catecismo de toda la doctrina de nuestra Iglesia. Pero hemos tomado las partes más básicas porque realmente nosotros debemos reconfigurar nuestra forma de orar. Es el objetivo de estas pequeñas reflexiones y que han dado eco en muchas personas. Realmente son bastantes personas las que han llegado a este audio, son bastantes personas que han encontrado este ejercicio de reflexión apropiado y necesario. Y fue realmente esa la intención de realmente volver a lo que es el contenido o a lo que realmente debe ser la oración cristiana, nuestra oración cristiana. Y la comenzamos así de forma básica para aquellas personas que no conocen en profundidad la doctrina de la Iglesia, las pequeñas enseñanzas catequéticas sobre la oración, o que, como no le pusimos el debido cuidado a las pequeñas enseñanzas, ya una vez encontrándonos con las exigencias de lo que es el conocimiento, sentimos esos vacíos, sentimos esas incongruencias en que lo que deberíamos estar viviendo en nuestra relación con Dios, con el prójimo y con la vida doctrinal de la Iglesia y con esa vida sacramental y con lo que realmente nosotros deberíamos estar dando fruto, recibiendo todos esos auxilios de Dios, todas sus gracias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, como son los sacramentos o esas invitaciones que hemos recibido a través de Luisa Picarreta, esa invitación a recibir el gran don de la divina voluntad, invitación con unos contenidos directamente celestiales, invitación a una plenitud de vida y de unión con Dios perfecta, tal y cual como fue esa voluntad y esa finalidad por la que Dios nos creó, para la cual nos creó. Y que para llegar a comprender esas grandes verdades realmente
debemos saber cuáles son esas pequeñas condiciones que debemos estar viviendo, más aún cuando se trata de realmente entablar una relación viva y eficaz con nuestro Padre Celestial, con su voluntad divina. Y no podríamos llegar a comprender o a vivir esa gran finalidad contenida en los escritos de la doctrina de la divina voluntad si realmente no conocemos lo más pequeño y las más pequeñas condiciones de vida de nuestra vida cristiana que iniciamos desde nuestro bautismo, como escuchábamos en el Evangelio del día de ayer. Quien es fiel en lo pequeño podrá ser fiel en lo grande. Y muchas veces, por no apreciar las cosas pequeñas, no hemos llegado a comprender en su plenitud esas cosas grandes para las cuales Dios nos está invitando. Nos invita en cada momento, nos invita con cada conocimiento que llega a nosotros. Esa es la intención de estas reflexiones, de haber comenzado con esas pequeñas pero profundas enseñanzas del catecismo, iluminado por grandes teólogos y grandes caminadores de la vida de unión con Dios como fueron los santos. Y dentro de esa dinámica que habíamos emprendido, sé que faltan muchos aspectos por tocar, como por ejemplo, después de haber visto los 3 grados de oración, ¿qué sería la verdadera devoción? ¿Qué serían las devociones? ¿Qué serían las oraciones más perfectas si se podría encontrar dentro de todo lo que ese vasto mundo que tenemos nosotros en la oración, como rezos, como cadenas, como cuentas, como fórmulas, y que dentro de la iglesia poseemos y conocemos como esas devociones, ¿no? ¿Hasta dónde esas devociones nos hacen bien o no? ¿Hasta dónde las debo tomar? ¿Por qué las debo tomar? Todas esas cosas las hemos dejado un poco a un lado y nos hemos centrado más como a llegar realmente a entender el fundamento de lo que es la oración. Por eso, después de haber comprendido un poco de lo que sería la piedad como don y como característica de la oración, hemos saltado a que esa unión con Dios, después de haber comprendido que unión es amor y conocimiento, y que el conocimiento aumenta el amor, y el amor incita a conocer cada vez más y mejor. Nos hemos centrado por eso en lo que significa esa relación después de haber conocido que ese Dios es nuestro Padre Celestial, que es desde esa comprensión en donde nuestra vida de oración va a tener un valor y un peso trascendental. Es esa comprensión de saber que Él es Padre y hasta dónde ese conocimiento nos debe llevar. Es comprender realmente, vuelvo e insisto, ya hemos hablado como 4 audios sobre este punto de Dios nuestro Padre porque es realmente esencial. Entendiendo esto es lo que va a dar forma a nuestra oración y le va a dar las características propias de la oración filial, así como la de nuestro Señor Jesucristo. Y es realmente entendiendo esto en cómo cada uno de nosotros, si seguimos en esos ejercicios de meditación, cada uno de nosotros va teniendo las respuestas a esa infinidad de cuestiones sobre la oración, que si debo pedir esto o no debo pedir aquello, que si esta oración es más válida que la otra, que si entonces ya no debo recurrir a las novenas o hasta dónde. Todo esto no lo hemos tocado porque si realmente hacemos esos ejercicios de los que hemos hablado de meditación dentro de la misma oración, si realmente nos hemos puesto en esa tarea de quitar de nuestro terreno todo aquello que impide para que la palabra dé fruto en nosotros, o sea, si hemos realizado esas pequeñas condiciones para que realmente podamos entrar en un ambiente de oración
más pleno y más perfecto. Si hemos purificado, en la medida en que purificamos ese concepto de Dios, entonces yo ya sé cómo actuar ante Él y qué elementos son más eficaces para realmente yo tener una relación con Él. Y en el audio pasado hablábamos de esa finalidad, de esa oración, esa finalidad perfecta que sería la vida continua de Dios en nosotros, en donde lo único que contaría entonces es dar la acción perfecta a únicamente Dios en nosotros, dar la única acción que actúa en Dios, las procesiones divinas entre las divinas personas, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero dentro de nosotros. Y no solamente dentro de nosotros, sino en cada acto nuestro. Y ya los efectos de esas oraciones es las que nos explica Luisa Picarreta en todos sus 36 volúmenes. Eso es lo que ella nos viene a invitar y lo que ella nos anuncia. Esa es la gran noticia que nos trae Luisa Picarreta. Los efectos, los límites, que son infinitos, de hasta dónde Dios quiere obrar en nosotros, de lo que significa ya no vivir con nuestra voluntad y capacidad humana, sino realmente unificar nuestra voluntad a esa voluntad divina para que ella sea quien obre en nosotros. Y el alcance que tendría entonces nuestros actos al estar vivificados por la actividad de Dios mismo en nosotros. Y es tan importante, recalco, ese comprender que realmente la oración es una relación estrecha con nuestro Padre Dios, que eso es lo que habíamos visto también que Jesucristo comenzó a predicar, el entender que ese Dios es nuestro Padre, como ya lo vimos en un audio pasado. Y hoy quisiera seguir reforzando todas esas ideas, ya leyendo directamente unos escritos de Luisa Picarreta. Por ejemplo, aquí tenemos del volumen 33, un capítulo datado noviembre 25 de 1934. En ese capítulo nos dicen que vivir en la divina voluntad es como si se viviera entre padre e hijo, que sus actos de ese vivir en la divina voluntad son visitas al Padre Celestial y el puesto divino en el cual es puesto quien vive en la divina voluntad. Luisa nos dice que ella, estando siempre de regreso en la heredad celestial del fiat divino, en cada acto que ella hace le parece que regresa a los brazos del Padre Celestial. ¿Pero para hacer qué? Para recibir una mirada, un beso, una caricia, una palabrita de amor, un conocimiento de más de su Ser Supremo, para poderlo amar de más, y no solo para recibir, sino para darle la correspondencia de sus ternuras paternas. Esos son los primeros 5 renglones de este capítulo, y creo que bastaría para quedarnos en infinitas reflexiones sobre lo que es la oración con estos 5 renglones. Y les recomiendo que realmente, después de haber leído los escritos de Luisa, los tomen también como oración, pues realmente es un contenido tan profundo que podemos, en la medida en que lo leamos, estar sumergidos en una oración. Puesto que esa grande doctrina de Luisa Picarreta realmente nos invita a actuar. En la medida en que nos va explicando, nos va invitando a actuar. Y nosotros al menos debemos poner la intención de que cada invitación que ella nos está dando, inmediatamente nosotros realizarla. Y volvamos a eso que leímos. Estoy siempre de regreso en la heredad celestial del fiat divino. Esa es la actitud continua y constante de Luisa Picarreta. Estar en búsqueda de
relacionarse cada vez mejor con Él, estar dentro de ese espacio para encontrarlo, para hablarle, para recibir de Él. Es una oración continua. Y en cada acto que ella hace dentro de ese fiat celestial, dentro de esa voluntad divina, de también querer encontrarlo, le parece que regresa a los brazos del Padre Celestial. ¿Pero para hacer qué? Para recibir una mirada, un beso, una caricia, una palabrita de amor, un conocimiento de más de su Ser Supremo. Esa es la relación de ella con Dios Padre. La oración la lleva a reconocerlo como Padre. Y en eso se basa su oración, en recibir una mirada, un beso, una caricia, una palabra de amor de ese Dios. Y eso para poderlo amar de más. Y no solo para recibir, sino también para darle la correspondencia de sus ternuras paternas. Ya sabemos que quien se siente amado, siente la necesidad inmediata de corresponder a ese amor. En la divina voluntad no se hace otra cosa que dejar que Dios desarrolle su paternidad con un amor tierno e indecible, como si estuviera esperando a la criatura para arrullarla en sus brazos y decirle: debes saber que yo soy tu padre y tú eres mi hija. Oh, cómo amo la corona de mis hijos en torno a mí. Con ellos en torno a mí me siento más feliz, me siento más padre, y no hay contento mayor que poseer una prole numerosa que manifieste el amor y la filiación a su Padre. Y la criatura, con entrar en el querer divino, no hace otra cosa que ser la hija para su Padre. En cambio, fuera de la divina voluntad, los derechos de paternidad y de filiación cesan. Mientras Luisa se sentía perdida en la multitud de tantos pensamientos sobre el fiat divino, el soberano celestial Jesús, sorprendiéndome con un amor más que paternal, en acto de tomarme entre sus brazos, me ha dicho: hija mía, si tú supieras cuáles son mis ansias, mis suspiros, y cómo espero verte regresar en mi voluntad, tú estarías más atenta a regresar más a menudo. Mi amor llega a ponerme inquieto cuando no te veo saltar en mis brazos para darte mi amor, mis ternuras paternas, y de recibir yo las tuyas. Pero, ¿sabes cuándo saltas a mis brazos? Cuando viéndote pequeña, quieres amarme y no sabes amarme. Me dices un te amo y tu te amo forma el salto para lanzarse a mis brazos. Y como ves que tu te amo es pequeño, con osadías tomas mi amor y me dices un te amo grande. Y yo gozo que mi hija me ama con mi amor, y me deleito mucho de hacer ese intercambio, mis actos con los de la criatura. Además, en mi voluntad no es a los extraños que doy, con los extraños con los que debo usar el peso, la medida, sino que doy a mis hijos. Por eso hago que tomen lo que quieran. Así que en toda ocasión te recuerdo que hagas correr tus actos en mi voluntad, tu plegaria, tus penas, tu te amo, tu trabajo, son visitas que haces a tu Padre para pedir alguna cosa, y Él para decirte: dime, ¿qué quieres? Y ten por seguro que siempre obtendrás otros dones y favores. Hasta aquí es la mitad de este capítulo y nos resume todo lo que hemos tratado de decir, de lo que hemos dicho en las otras reflexiones, de que realmente nuestra única intención en la oración debe ser ese encuentro con Dios Padre, debe ser ese encuentro entre un hijo y un padre.
y que en la medida en que lo sintamos como Padre, en esa medida va a incitar en nosotros un montón de actitudes propias de un hijo: confianza, abandono, gozo, sabernos protegidos, sabernos amados, sabernos hermanos de los demás, sabernos que no nos falta nada, pues estoy con mi Padre Celestial. Y que realmente esa actitud, que sería lo propio de una oración, de una unión, es las características principales del vivir en la divina voluntad. Por eso en esas reflexiones que se dicen que son de la oración para poder entender toda esa doctrina de la divina voluntad, si realmente no comprendemos este inicio, este fundamento y esta característica propia, esta actitud propia que debemos tener en lo que es nuestra oración, no podremos entender realmente las consecuencias de esa relación entre ese Dios que es mi Padre y yo que soy su Hijo. No podríamos entender el alcance y todo lo que encierra el estar en esa íntima unión con ese Padre que es Dios, con ese Dios que es nuestro Padre. Y que si yo no me reconozco como su Hijo, no voy realmente a tener esa actitud propia de un hijo, sino de un siervo, en el mejor de los casos. Si yo no me reconozco dentro de esa familia, yo no puedo gozar de lo que esa familia contiene, de los proyectos de esa familia, del puesto que yo debo ocupar dentro de esa familia y de lo que yo debo obrar dentro de la finalidad y la voluntad de esa familia. Realmente es un capítulo que nos lo dice todo, digno para quedarnos un año simplemente tomando palabra por palabra para poderla realmente sacar todo el contenido que eso contiene. Y no por difícil, sino por profundo. Y que es lo propio de todo esto de la doctrina de la divina voluntad. Toda esa doctrina con Luisa Picarreta no es difícil, sino profunda. Y muchas veces, porque son y contienen tanta luz, nos parece que no seguimos entendiendo, pero porque no sea difícil, sino porque, como lo dice en esos mismos escritos, es tanta la luz, a ejemplo de aquel que siempre vive en la oscuridad y abren inmediatamente las puertas y las ventanas para que entre la luz del sol, y quedamos como ciegos. Y es difícil ver directamente a esa luz, no por la falta de calidad de lo que sea la luz, no porque ella le falte el bien, no contenga el bien para nosotros, sino que nosotros no hemos estado viviendo en las condiciones necesarias para recibir esa luz. Qué difícil es entender la relación entre un padre y un hijo. Ahí no hay nada difícil. Simplemente veamos los hijos. Los hijos no tuvieron que estudiar ni teologías, ni filosofías, ni siquiera las formas más básicas del lenguaje para relacionarse con su mamá o con su papá. Es intrínsecamente natural las actitudes del hijo para su padre. Y muchas veces ni esos instintos naturales de hijos nosotros los vivimos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Dios. Son esas las consecuencias del pecado original y las consecuencias también de nuestros propios pecados y de la falta de conocimiento. Quiero leer de nuevo el capítulo porque realmente es demasiado claro de lo que debe ser nuestra oración y de lo que debe ser la oración en la divina voluntad. Comienza diciendo: estoy siempre de regreso en la heredad celestial del fiat divino. En cada acto que hago,
Me parece que regreso a los brazos de mi Padre Celestial. ¿Pero para hacer qué? Esa es una de las preguntas que nosotros muchas veces tenemos cuando nos invitan a la oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una hora ante el Santísimo Sacramento. Y el mismo, ¿y para hacer qué? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué vamos a hacer? Claro, es una pregunta por falta de conocimiento, lógicamente, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera con quién nos vamos a encontrar. Como yo no conozco ni siquiera eso, a aquel, entonces no sé qué es lo que yo debo disponerme y cómo debo actuar. Luisa misma pregunta aquí, ¿para hacer qué? Para recibir una mirada, un beso, una caricia, una palabrita de amor, un conocimiento de más de su ser supremo. Y así poderlo amar de más. Esa era la finalidad de su oración, para poderlo amar cada vez más. No solo para recibir, sino también para darle la correspondencia de sus ternuras paternas. Esa era la oración de Luisa Picarreta. Ese era su ambiente propio. ¿Qué vamos a hacer en la oración? Vamos para recibir la mirada de ese Dios que es nuestro Padre. Ahora imaginémonos la mirada de nuestro Padre, y ese Padre es Dios. ¿Cómo miraría un Dios? ¿Cómo miraría un ser que tiene amor infinito? ¿Cómo? Imagínate, ¿cómo podría mirarte alguien que contenga amor infinito y que ese amor infinito es totalmente para ti? Imagínate cómo sería esa mirada. Imagínate cómo sería un beso de alguien que contenga amor infinito y eterno hacia ti. Imagínate cómo sería una caricia de alguien que es perfectamente perfecto, que es infinitamente perfecto, que es infinitamente bello, que es infinitamente tierno. ¿Cómo sería una caricia de alguien que es infinitamente tierno? ¿Cómo será una palabra de amor de alguien que es eternamente e infinitamente amor, que es eternamente e infinitamente sabio, que es eternamente e infinitamente omnipotente? Esa meditación en estas cuestiones es lo que realmente van a alimentar nuestra oración y nos van a dar todas las luces necesarias para disponernos a dejarnos amar así, de ese modo. Y que si yo me siento realmente amado con esa omnipotencia eterna e infinita, no solamente me voy a contentar con recibir todo aquello, sino que mi actitud va a ser la correspondencia a todas esas ternuras paternales, a todos esos besos paternales, a todas esas miradas paternales perfectas y a toda palabra de amor que recibo de ese ser que es infinitamente perfecto, sabio y omnipotente, que me ama eternamente e infinitamente con amor perfecto, omnipotente y totalmente sabio. Y que si soy amado de esa manera por ese ser, y que ese ser es eternamente Dios, no puedo yo dudar de que ese amor no es solamente cuando yo dentro a la oración, sino que Él me ama en cada instante de segundo. Y que si ese ser me ama en cada instante de segundo, ¿qué significan entonces esas otras circunstancias que yo estoy viviendo, como las cruces, los dolores, eso tan difícil que estamos sumergidos en nuestra vida cotidiana? ¿Qué puede ser entonces esas cuestiones externas, esas circunstancias externas ante un amor omnipotente que está en cada instante sobre mí? Meditar esto es lo que nos va a dar las respuestas a todo lo demás y la que nos va a hacer realmente querer seguir, sentirse de esa manera, querer
seguir sintiendo ese amor. Ya lo sabemos, esto puede sonar muy dulce para muchas personas, pero realmente eso es la oración. La oración es un encuentro de amor. Quien no lo comprenda así va a estar en unos círculos viciosos de te doy para que me des, me acerco para que me des, me acerco porque te olvidaste de mí, rogándote porque no me quieres escuchar, y que si tú existes entonces ¿por qué estoy viviendo aquello? O simplemente ocupados en nuestra vida humana, mundana, sin ese sentido trascendental, sin estar ligados a la verdad plena y perfecta de que Dios me creó porque es mi Padre y tiene unos proyectos y una finalidad para mí desde la eternidad. O porque esos conceptos de Dios que tenemos son tan distintos a lo que realmente Dios es, que creemos que tenemos nosotros todo el entendimiento para decir que es imposible que un amor infinito esté sobre mí, pero al mismo tiempo el mundo es tan cruel con esto y con esto y con esto y con esto contra mí o contra los demás, que es inconcebible saber que Dios es amor infinito cuando este mundo está tan lleno de maldad y tan difícil que es vivir en él. ¿Será realmente todas esas cuestiones, todos esos interrogantes, lo que nos hacen conocer a Dios? ¿O es la falta de conocimiento de Dios que no sabemos cómo vivir aquello? Y simplemente veamos la vida de Jesucristo, del Hijo primogénito de ese Dios que es Padre, cómo Él vivió entre nosotros, cómo Él asumió nuestra naturaleza de pecado, y a qué se sometió ese ser que también es Dios aquí durante su vida en este mundo. Cómo vivió Él este mundo cruel y tirano que llegó a crucificarlo y dejarlo sin una gota de sangre y sin agua. ¿Por qué, si siendo Dios, por qué no dejó la paz en este mundo? ¿Por qué, si era Dios, por qué permitió que lo crucificaran? ¿Por qué, si era Dios, por qué no nos dejó todas las fórmulas para todas las enfermedades de la humanidad? Ahí está. ¿Con qué estructura, con qué razonamientos estamos asumiendo la verdad? Porque nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Nuestras estructuras humanas de razonamiento son las estructuras racionales de Dios. Dios, ¿por qué no nos dio sus estructuras de pensamiento divinas también para poder entender las cosas tal cual son? Pues nos las dio en un principio. Pero nosotros fuimos los que con el pecado decidimos no creer y seguir esa sabiduría eterna. Con un primer acto, con la desobediencia. Con un primer acto de desobediencia son los hijos los que comienzan a sufrir. Con un primer acto de desobediencia son los hijos que empiezan a dudar del padre, del papá, de la mamá. Con un acto de desobediencia están demostrando esos hijos que dudan del amor del padre. Con un acto de desobediencia y rebeldía están demostrando que dejaron de creer que ese padre los amaba perfectamente. Y por eso ellos optan por rebelarse a ese amor, a ese mandato que brota de una sabiduría eterna, conteniendo un amor infinito. Pero nosotros nos rebelamos a aquello y por eso estamos dejando de amar. Con la desobediencia es que comienza las Sagradas Escrituras a demostrarnos el por qué nos separamos de los planes divinos, y que por desobediencia tras desobediencias, que es lo natural de una primera desobediencia, terminamos desfigurando toda semejanza en nuestra naturaleza humana y en nuestras potencias del alma, como es la memoria, la inteligencia y la voluntad, donde Dios había sellado su imagen y semejanza en nosotros. Porque como optamos
por la desobediencia, por la rebeldía. Por eso es que esa misma estructura humana que nos hizo decidir a desobedecer no nos hace ver claramente las estructuras del pensamiento divino, y por eso es que no aceptamos las circunstancias aparentemente malas, aparentemente faltas de amor, aparentemente incongruentes con la existencia de un Dios que es infinitamente amoroso. Y es seguir viviendo en esas estructuras del hombre pecador, las estructuras que nos hacen desobedecer, las que no nos permiten realmente reconocer a ese Dios como Padre, y las que no nos permiten tener esa actitud de hijo, aún en medio de las consecuencias de los males de nuestra falta de amor, de nuestra desobediencia, porque lo que estamos viviendo y lo que este mundo está viviendo son las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras propias elecciones, no de la voluntad de Dios. Y que si Dios las permite, es por ese mismo principio de haber creado nuestra libertad, y que Él las permitió que las viviéramos porque nosotros mismos optamos por ello, pero que envía a su propio Hijo para vivir lo mismo, para tomar sobre sí todas nuestras consecuencias de nuestros pecados, todas nuestras flaquezas y todas las deudas que nosotros debíamos a ese Padre Celestial, y desde esas mismas consecuencias darnos la salvación de nuestras almas. Y a ellos que nos invita la vida de Jesucristo. Él vino, pero nos deja las cruces. Él no vino para quitarnos las cruces, sino para que las asumiéramos y sacar de aquello la salvación nuestra y la de todos nuestros hermanos. Esto es, hermanos, realmente el proceso de nuestra conversión, el proceso de nuestro continuo estar purificando el concepto de Dios. Es el proceso que debemos tener de alejar de nosotros todas aquellos obstáculos que tiene nuestra alma, muchas piedras, muchos abrojos, muchos espinos, o realmente dejar la entrada a ese enemigo que va a impedir para que esa semilla, ese conocimiento no dé totalmente el fruto en nosotros. ¿Qué es la oración? Debemos de entenderla que es una relación con alguien, una relación de amor, y que ese alguien no es solamente Dios, sino que es Dios nuestro Padre. Comprendiendo esto, vamos a tener una actitud diferente en nuestra oración, y que con esa luz es que nosotros vamos a tener una actitud hacia nuestro prójimo y hacia las demás cosas creadas, y que esa actitud de saber que estoy en cada instante bajo la protección del Ser Supremo, que contiene omnipotencia infinita, que puede haber contra mí, y que si yo tengo una actitud de abandono y de confianza, ¿qué voy a pedirle en mi oración? ¿O qué voy a dejar de pedirle? ¿Cómo voy a alabarlo? ¿O de qué modo voy a alabarlo mejor? Es con esa conciencia de que yo voy a estar ante el Padre Celestial en que yo voy a dejar o voy a hacer uso de unos medios también dentro de la oración que más me van a realmente dejar ver y recibir todas esas caricias y esos besos, esas palabras y miradas de mi Padre Celestial. Voy a comprender el cómo debo yo llegar a esa oración y el para qué y lo que voy a desarrollar en ese momento de oración. Y la conciencia de saber que yo me voy a relacionar con aquel ser es que yo inmediatamente por mí mismo me voy a dar cuenta que muchas cosas que las que yo traía las voy a dejar afuera porque no las voy a necesitar en ese ambiente de oración. Y es en esa medida en que nos vamos a sentir amados y que reconozcamos y sabemos
que nos ama, en que yo quiero seguir orando cada vez más y mejor y más perfectamente. ¿Para qué? Para amarlo como Él merece ser amado. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta quién es Él y quién soy yo. El cómo me ama y cómo lo amo yo. En qué medidas me ama Él y en qué medida es mi amor humano. Y como Él merece ser amado con su propia medida, entonces la confianza misma me va a dar la osadía de decirle: yo quiero amarte solo con tu amor, para poder amarte como tú mereces ser amado. Y es por eso que entonces yo voy a decirle: te amo con tu mismo amor, te amo con tu misma voluntad, ven a amarte en mí. Porque yo no puedo amarte como tú mereces ser amado y en la medida en que tú me amas, por eso ven a amarte en mí. Y es todo eso, toda esa actitud de amor que me va a hacer salir de mí esa astucia en querer amarlo no solamente en los momentos de oración, sino de que esa relación nunca se desligue y que sea continua aún en los actos humanos más insignificantes. Y yo voy a tener la osadía y la astucia de decirte: ven a amarte en mi caminar, ven a amarte en mí en cada parpadeo que yo haga, ven a amarte en mí en cada acto que yo haga, así sea lavar los platos, ponerme los zapatos, peinarme. Ven a relacionarte en mí en las relaciones con mi vecino, cuando voy para mi trabajo, cuando voy de regreso, cansado, cuando voy a hacer ejercicio, cuando me voy a alimentar. Es el amor el que nos va a pedir que esa relación sea incesante. Ya no lo vamos a ver como un mandato difícil, orad sin cesar. Uy, eso va a ser como muy pesado, porque no sabemos que es por amor. Es el amor el que nos va a exigir ese mandamiento. Ya no es una carga, sino que es una necesidad. Y por eso se dice que vivir en el amor nos hace libres, que vivir en el amor nos hace vivir sin leyes. Ama y haz lo que quieras. Vivir en la divina voluntad es vivir sin leyes, lo dice otro capítulo. ¿Pero por qué? Porque yo estoy llegando no por un mandamiento, sino por una necesidad. Quedémonos en esto. Volvamos a leer este capítulo. Vuelvo y repito, volumen 33, la fecha es de noviembre 25 de 1934. Sigamos analizándolo y sigamos entrando en esa comprensión para tener esa actitud digna en esa relación con nuestro Padre Celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, María Santísima, a amar en mí al Padre Celestial tal cual como tú lo amabas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en tu santísima y divinísima voluntad.